con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que Dios inspiró la Biblia, la palabra de Dios. Este libro, hermanos, como dije el domingo pasado, es el libro canónico. Todo este libro es inspirado por Dios. Pero no todo lo que dice la Biblia lo dijo Dios. No todo lo que está escrito aquí lo dijo Dios. Pero sí, Dios inspiró a que estuviera en la Biblia todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia habla Dios. En la Biblia habla el diablo. En la Biblia habla el hombre. En la Biblia habla la cultura. En la Biblia habla la superstición. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el capítulo 2 del Génesis, cuando dice en el versículo 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién habló ahí? Dios. Muy bien. Pero en el capítulo 3 y versículo 1 leemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién habló ahí? El diablo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Quién habló ahí? La mujer. Digamos, el hombre. Entonces, en la Biblia habla Dios, habla el diablo, habla el hombre, habla la cultura y habla la superstición. Aunque no tenga tiempo de explicar todo lo que estoy diciendo ahorita, pero esa es la verdad de la inspiración de la palabra del Señor. Hay muchos ateos que atacan la Biblia como un libro inmoral. Por ejemplo, en España hubo un hombre llamado Rogelio Ibarreta. Él escribió un libro que se titula La religión al alcance de todos. Pero en ese libro que él escribió denigra la palabra de Dios, ataca a Dios, ataca a los cristianos y dice que Dios puso en la Biblia muchos hechos que son inmorales, que la Biblia la ponen por los suelos. Por ejemplo, dice Rogelio Ibarreta, Dios ordena no matarás, Éxodo 20:13, y más adelante ordena matar. Entonces Dios se contradice, la Biblia se contradice. Lo que tiene la Biblia, mis amados hermanos, es que Dios no escondió el pecado de nadie. Eso es. Por eso se ven cosas que al parecer a la mente humana parece una contradicción, parece un libro moral, pero Dios ordena hacer esas cosas o condena esas cosas. Las condena. Dios no escondió el pecado de David. En 2 Samuel capítulo 11, verso del 1 al 4, ahí vemos que David cometió un pecado, pero Dios pudo haber dejado ese hecho oculto.
El pecado de David lo pudo haber dejado oculto, pero Dios inspiró que se escribiera. Además, David, por haber cometido ese pecado que cometió, le fue muy, pero muy mal, porque Dios sí castiga el pecado. En 2 Samuel capítulo 11 leemos, y quiero advertirles que dejé fuera de mi bosquejo 2 pasajes. No los quise traer, no los quise anotar, aunque ya lo había hecho, pero los quité. Porque hay 2 pasajes en la Biblia, hermanos, que parece que hay muchos hermanos con mucha sensibilidad y son textos que pueden traer quizá tristeza. Entonces, no los voy a mencionar, pero vean este. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este es uno de los pasajes que bien pueden herir la sensibilidad, quizá más de algunos de ustedes. Pero como ya dije al principio, Dios no cayó el pecado de David, ni cayó el pecado de nadie. Pero Dios no condena estos. Dios condena estos hechos, hermanos. Le fue muy mal. Y él mismo tuvo una depresión horrible en su vida, en su alma. El Salmo 32 lo dice. El Salmo 51, ahí manifiesta David el dolor en su alma, el dolor en su corazón por haber pecado así contra Dios. Tenemos en el libro de los Hechos el pecado de Ananías y Zafira, Hechos 5 del 1 al 11. Ananías ahí en el capítulo 5 de Hechos cometió una blasfemia, porque Pedro le dice: no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Es una blasfemia porque había caído en el engaño, en la mentira, y su mujer también cayó en este mismo pecado. Ella fue cómplice del pecado de Ananías y los dos murieron. Cayeron fulminados por la ira de Dios. Y fíjense, hermanos, que el hombre blasfema contra Dios y quiere que le vaya bien, quiere que Dios lo ampare, quiere que Dios lo bendiga, y blasfema contra Dios. Por ejemplo, a una hija de Billy Graham, alguien le preguntó por qué Dios permitió que el hombre botara las torres gemelas. La hija de Billy Graham le contestó: ustedes sacaron a Dios de las escuelas. Ustedes votaron en contra de la Biblia. Ustedes votaron en contra de Jesucristo. ¿Y quieren así que Dios les proteja? Hubo una mujer en los Estados Unidos llamada Madeleine Murray O'Hair. Esta mujer, cuando supo que a su hijo lo ponían a orar y a leer la Biblia en las escuelas, demandó la Biblia, demandó a Jesucristo ante la Corte Suprema y ganó. Ya no más, desde 1960, ya no más leer la Biblia en las escuelas de los Estados Unidos.
era prohibidísimo orar, era prohibidísimo leer la Biblia, por esta mujer que ya mencioné, que llevó este caso a la Corte Suprema, porque no quería que a su hijo lo pusieran a orar. Le fue muy mal a esta mujer por haber hecho tal cosa, porque en 1995 la secuestraron a ella y a 2 de sus hijos y los ahorcaron y los descuartizaron y los enterraron, porque nadie quien se opone a la palabra de Dios, nadie que se oponga a la Biblia le va a ir bien, hermanos. Busquen en sus Biblias en el Salmo capítulo 5 y versículo 4 y 5. Salmo 5, 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces la hija de Billy Graham le contestó así a esa persona que le preguntó: Dios es malo. Dios no hubiera permitido que los terroristas botaran las Torres Gemelas, pero ellos sacaron la Biblia. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando los gringos, como se conocen, llegaron a las tierras americanas, ellos llegaron huyendo de Europa, de la Santa Inquisición. Eran conocidos como los anglosajones. Pero ellos hicieron una constitución a base de la Biblia. Y mientras hicieron eso, les fue muy bien. Leyes basadas en la palabra de Dios. Pero esa generación pasó, vinieron sus hijos, vinieron sus nietos y cambiaron la constitución. Ahora en la constitución de los Estados Unidos hay cosas horribles, horribles. Y por eso Dios ya no los ampara. Ellos hicieron cosas, hermanos, que todavía las van a pagar. En los Estados Unidos, los gringos hicieron cosas que todavía las van a pagar. Esperen castigos duros contra los Estados Unidos. Me refiero a los gringos. Porque ellos traficaron con negros. Los iban a traer al África en barcos donde los ponían que solo parados podían caber. Más de la mitad morían en el camino. Cuando llegaron a las tierras americanas, ya tenía dueño la tierra. ¿Quiénes eran? Los indios Pieles Rojas. Y lo que hicieron con los indios Pieles Rojas fue que los mataron con armas de fuego. Para el siglo XVIII ya los habían aniquilado casi a todos. Después se hicieron amigos de los Pieles Rojas, los gringos, y les mandaban regalos. Les mandaban sábanas, les mandaban telas, pero esas sábanas, esas telas que les mandaban como regalos, estaban llenas de bacterias y de esa manera los terminaron de matar. Y por último, los pocos que estaban quedando, los arrinconaron y los metieron a lo más profundo de la selva. Y algunos sobreviven. Así que, mis amados hermanos, el reclamo contra Dios, ¿por qué permite esas cosas? Y ustedes saben lo que acaba de pasar también en Brasil, ¿verdad? Cómo blasfemaron, cómo se burlaron de la Biblia de Jesucristo.
ese gran carnaval que celebraron, que alguien se vistió de Satanás, uno hizo el papel de Jesús. Y antes de que terminara esa fiesta del carnaval en el Brasil, el que hizo el papel de Jesús, de ahí se lo llevaron al hospital. Y el que hizo el papel de Satanás, a los 3 días chocó con su carro. Y como a los 4 o 5 días le vino el diluvio. ¿Acaso que Dios no es un Dios que ve? ¿Acaso Dios no es un Dios que castiga? Debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, en usar el nombre de Dios. Aún mencionar el nombre de Dios, hermanos, debemos de hacerlo con mucho cuidado. Porque la Biblia dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No podemos formar chistes, cuentos de la Biblia, ni de Cristo, ni de Dios, porque no nos va a dar por inocente el Señor. Los judíos en el Antiguo Testamento ni siquiera escribían el nombre de Jehová, sino que ponían consonantes para no mencionarlo. Este libro es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios, y nadie se puede mofar de la Biblia. El blasfemar de la Biblia, del nombre de Jesús, como lo hizo Ananías y Zafira, tendrán que ser muertos. Hay una lista de hombres que ya murieron por desafiar a Dios, como el presidente Tancredo de Brasil, el que ganó las elecciones, dijo: ni Dios puede impedir que me siente en la presidencia, y murió de un infarto. El que hizo el barco, el gran Titanic, dijo: ni Dios lo podrá hundir. Esa misma noche se hundió, y él iba también, y ahí murió. Uno de los integrantes de los Beatles dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo, y al poco tiempo lo mataron a balazos. ¿Verdad, hermano? Que Dios castigue. Hugo Chávez maldijo a Israel y trató de mentiroso a Jesucristo, y al poco tiempo resultó con cáncer. Y Nicolás Maduro dijo hace poco: yo no le temo a nadie, a Dios no le temo. Entonces tendrá que esperar. Es asunto de tiempo, pero Dios siempre da el pago, mis amados hermanos. Lo que hace la Biblia es sentar las normas más grandes que ningún país en el mundo las puede poner. Las normas bíblicas. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, ahí hay normas divinas, normas de la palabra de Dios. Yo les invito a ver lo que dice Levítico 18, 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Qué es esto? Perversión, dice la palabra del Señor. Esas son normas altas de la palabra de Dios. Y vean el versículo, capítulo 20, verso 13. Capítulo 20, verso 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
¿Y qué pasa hoy día con la ideología de género? ¿Verdad? Qué tremenda está la cosa. En 1 Corintios capítulo 6 y verso del 9 en adelante, tenemos normas para la iglesia. ¿Qué dice ahí, hermanos? 1 Corintios 6, 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Normas de la santa palabra de Dios para el hombre moderno. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios tiene poder para regenerar al hombre, no importa la condición moral o inmoral en la cual el hombre esté viviendo. Dios tiene poder. Bueno, nos ha dado los recursos. El recurso de la palabra de Dios y el recurso del Espíritu Santo nos ha dado Dios para que cambiemos. Es el hombre quien tiene que cambiar, mis amados hermanos. Así que la Biblia sienta las normas más altas que cualquier gobierno en esta tierra. Ya he citado el versículo donde Dios dice: no matarás. Pero Rogelio Ibarreta dice en su libro que Dios se contradice porque luego dice mata, ordena matar. Pero ¿por qué Dios ordena matar a los cananeos? ¿Por qué Dios ordena matar a los cananeos? Por dos razones. Uno, porque el pecado, lo abominable que ellos eran, ellos no podían vivir en medio de los israelitas en la tierra que Dios les iba a dar. Y para que Israel no aprendiera de sus costumbres. Esa es la razón. Por eso Dios manda matar a ellos. Ven, ahí está en Deuteronomio 20, 16, 18. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 20, 16, 18. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Así dice la palabra de Dios. Y ya dije la razón por qué. Para que Israel no aprendiera de él. Y Dios usó a su propio pueblo de Israel como instrumento de guerra, como instrumento de castigo, para que Israel viera que es cosa muy difícil caer en las manos de Dios. Dice el verso 17: sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y el versículo 18, si abrieron sus Biblias ustedes, Deuteronomio 20, verso 18 dice: para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Ahí está, hermanos, la razón para que ellos no aprendieran.
de esas malas y feas costumbres que tenían al hacer esas cosas. Pero dice la Biblia que fue la tierra que los vomitó. Fue la tierra que los vomitó. Miren lo que dice aquí Levítico 18. Levítico 18, verso 24 en adelante, dice la palabra del Señor: en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la orden para Israel es no aprender sus costumbres. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Fue la tierra que vomitó sus moradores. Sigamos leyendo verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora la advertencia es ¿para quién? Para Israel. No sea que la tierra también lo vomite a ustedes. Porque Dios castiga, hermanos, sea quien sea. Para Dios no hay niños bonitos. Dios castiga al que sea. Castigó a David, que era conforme al corazón de Dios. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, dice el Señor. Ahora veamos, hermanos, los efectos que produce el estudio de la palabra de Dios. Forma nuestro carácter. El estudiar la palabra de Dios forma nuestra vida, forma nuestro carácter. Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que eran jóvenes de unos 16 o 17 años, integraron la palabra de Dios en lo más profundo de su ser. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, integrar la palabra, internalizar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero si solamente vamos a leer solo por cumplir una tarea, solo porque me lo piden, así no vamos a crecer, así no nos vamos a desarrollar. En el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy es así, los israelitas ocupan 18 horas en la semana instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios. Y vean cómo era en los tiempos bíblicos, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, qué forma de educar a sus hijos. Verso 4 en adelante nos dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, qué forma de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, hermanos, la que nos forma a nosotros nuestro carácter. Muchos hermanos en las diferentes iglesias no leen el libro del Apocalipsis y me han dicho, porque me da miedo. Todo lo que tiene el libro del Apocalipsis da miedo leerlo. Y otros me han dicho, yo no leo el libro del Apocalipsis porque no lo entiendo. Dos razones, porque les da miedo o porque no lo entienden. Hay peligro, mis amados hermanos, por no leer la palabra de Dios y por no estudiar la palabra de Dios. El peligro que hay de no leer la palabra de Dios es no conocer a Dios profundamente. A Dios hay que conocerlo. ¿Quién es Dios? Leemos en Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 11, la razón utilitaria por la cual nosotros debemos leer la palabra del Señor. Colosenses 1, 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así le dice Pablo a los colosenses, que tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis conforme es digno del Señor. Es que el que lee la palabra de Dios va a aprender a andar o caminar como es digno de la palabra del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quiere usted crecer en el conocimiento de Dios? No se olvide de leer la palabra de Dios. No se olvide de leer la palabra de Dios. Ahora leemos también en la misma carta de Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3. Razones por las cuales tenemos que leer la Biblia. Oiga bien cómo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados, o para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el pacto y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es el efecto que produce la palabra de Dios al leerla, escudriñarla. En el estudio bíblico, en los institutos o seminarios, enseñan a hacer exégesis de la Biblia, el exégesis de un texto. Y la palabra exégesis es una palabra que quiere decir sacar todo lo que tiene el texto, sacar todo lo que tiene el pasaje, sacar la esencia de ese pasaje. A eso se le llama exégesis. Haga usted también eso, haga exégesis de la palabra de Dios.
no simplemente leer. Quiero citarles también lo que dice Romanos 11. Romanos capítulo 11. Vea lo precioso que dice ahí el apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 11, verso 36 al 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La mente de Dios, hermanos, es inescrutable. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Busque esta ciencia, busque esta sabiduría en la Biblia, hermanos, que ahí está. Usted no tiene que ir a otros libros para conocer a Dios. Es la Biblia que nos enseña de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. Nunca debemos de buscar otros libros para conocer más a Dios. La Biblia lo tiene. El que no lee la Biblia, hermanos, el hermano y hermana que no lee la Biblia cree cualquier cosa. ¡Qué peligro! El que no lee la Biblia cree cualquier cosa. En 1 Juan 4:1, este texto lo leímos el domingo pasado. Pero 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos de tener cuidado a quién escuchamos. Yo sé que ustedes escuchan mensajes a través de la radio o a través de la televisión. ¿Y a quién está escuchando usted? ¿Estará escuchando a Kenneth Copeland? ¿Estará escuchando a Guillermo Maldonado? ¿Estará escuchando a Cash Luna? Hay una sarta de predicadores en la televisión mentirosos, charlatanes, engañadores. Si usted los escucha y cree todo lo que ellos dicen, usted se va a desviar. Usted se va a desviar de los caminos de Dios. Porque les voy a contar algunos ejemplos. Hace algunos años, estas clases de hombres que he mencionado vendían pañuelos ungidos. Compre pañuelos ungidos para que Dios le bendiga. Haciendo plata, hermanos. Otro caso de otro predicador de la tele que dijo: el Salmo 91 tiene muchas promesas. Mándeme $91 y estas promesas serán suyas. Allá en Llano Largo, donde nosotros estuvimos, se estaba tratando de levantar una iglesia. Y con esto, lo asombroso es que fueron miembros de la iglesia Amigos de Llano Largo que estaban haciendo estas cosas. Se le ocurrió a esta gente, porque ellos no tenían dónde hacer los cultos, lo hacían en la calle, pero ahí enfrente tenían la casa y pusieron una cortina en la entrada y les anunció: tomen de su mano a sus hijos y pasen por la cortina santa para que Dios los bendiga. Y eso sucedió por ahí, por la cortina santa. Es que el que no lee la Biblia cree cualquier cosa, mis amados hermanos. La Biblia ya había anunciado falsos profetas desde el capítulo 24 de Mateo. Ahí habla, versículo 5, versículo 11 y versículo 24. Habla
de los falsos cristos y falsos profetas. Y desviarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Quiere decir que estamos en peligro. Porque no dice a los recién convertidos, sino a los escogidos pueden engañar. Fíjense, mis amados hermanos, que hubo un hombre que escribió un libro llamado La Cuarta Dimensión, que además de la tercera dimensión, de alto, de bajo y de largo, existe una cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión está Dios, está el hombre, están los demonios y están los ángeles. Poniendo a Dios en la cuarta dimensión, en el mismo plano de los demonios, de los hombres y de los ángeles. Y Dios dice en su palabra: yo no comparto mi gloria con nadie. Y saben una cosa, mis amados hermanos, que en ese libro, La Cuarta Dimensión, el autor se llamó Paul Yonggi Cho. Y yo sé que muchos pastores, y yo sé que muchos hermanos cayeron en esta trampa, y muchos posiblemente todavía están metidos allí, en esa metodología satánica. Porque Paul Yonggi Cho nos enseña a orar en ese libro que se llama La Cuarta Dimensión. Paul Yonggi Cho nos enseña a orar. Y él dice en su libro: cuando usted quiera algo de Dios, usted tiene que dibujarlo en la pantalla de su mente. Si quiere un carro, tiene que poner el color, el modelo y la marca, todo eso. Tiene que pensar varias horas durante el día, poner ese carro en la mente. Pedírselo a Dios y le pone. Y obligar a Dios, porque ellos dicen cuando oran: yo te ordeno, Señor. Le puede ordenar uno a Dios. Miren por favor lo que dice 1 Juan 5:14, hermanos, para que aprendamos a orar. 1 Juan 5:14 dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ellos están enseñando ahora que para orar no hay que pedir la voluntad de Dios, que Dios está obligado a darnos. No hay que pedirle a Dios, que la oración de muchos es: Señor, si es tu voluntad. Esas palabras ya no hay que decirlo, dice Paul Yonggi Cho. El poner en la pantalla de nuestra mente algo que queremos, un carro, una casa, una moto, cualquier cosa, y usted está orando así, de esa manera, hermanos. No sé si alguno de ustedes sabe eso, y no sé si alguno de ustedes ya cayó en este error. Si usted está en eso, tiene que pedirle perdón a Dios, hermanos. Porque el poner algo en la pantalla de la mente y orar de esa manera, eso es ocultismo. Eso es satanismo. Que recibe eso que está pidiendo, es muy probable. Es muy probable que lo reciba. Y hay muchas personas, como ya dije, que están haciendo dinero, que le dicen: hermano, pacte su casa conmigo y Dios le va a dar 10. Pacte su dinero conmigo y Dios le va a dar abundancia. Y así hay evangelistas multimillonarios. Y cuando tienen ese montón de casas y carros y dinero, es la bendición de Dios. Y yo quiero decirles en esta mañana
que todo lo que llega por engaño, con mentira y manipulación, ese dinero no vino de la mano de Dios. No es por la bendición de Dios. Cualquier hermano que no lee la palabra de Dios sigue doctrinas diferentes. ¿Ven lo que dice 2 Pedro 2? En 2 de Pedro, hermanos, en el capítulo 2 y verso del 1 en adelante, miren cómo son estas personas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Si alguno no entiende la palabra herejía, quiere decir doctrina errada, doctrina falsa. Eso quiere decir herejía. Doctrinas destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así están las cosas en la Biblia, mis amados hermanos. El hermano y hermana que no se ocupan en leer la palabra de Dios y no lo hagan como con un compromiso, como una tarea que tienen que sacar. Tienen que hacerlo así como cuando les da hambre y se sientan a la mesa a comer. Porque Hebreos capítulo 5 y del verso 11 al 14 nos habla de aquellas personas que no leen la palabra de Dios y se quedan como parvulitos en las escuelas de parvulitos. Miren lo que dice Hebreos 5 y verso del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos ayuda a discernir de dónde viene esa voz. La palabra de Dios nos ayuda a discernir. Pero dice, mis amados hermanos, el escritor a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, quiere decir que ya tienen un buen tiempo de estar en la iglesia y todavía son parvulitos. Mis amados hermanos, quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Satanás está preparando su gente. Satanás está preparando a su pueblo. Y les voy a decir de qué manera lo está haciendo. Desde hace muchísimos años lo está haciendo. Pero el pueblo de Dios tiene sus ojos cerrados ante estas cosas.
por medio de las caricaturas. Tal vez tendrán razón los padres de familia que no saben el peligro que eso tiene. Permitir que sus hijos estén viendo caricaturas, hay caricaturas súper peligrosas, diseñadas para vaciar la mente del niño de las cosas buenas y llevarlos hacia el camino del satanismo. Eso es, hermanos, las caricaturas. Hay muchos nombres de caricaturas y de películas que ya hicieron su labor, ya desviaron a sus hijos de la verdad por ver esas caricaturas. No permita usted que sus niños vean esa clase de caricaturas. ¿Por qué pasó lo que pasó allí en Brasil? Todos esos hombres y mujeres que participaron en ese carnaval vestidos de Satanás, de demonios, es porque la caricatura formó su vida, su carácter. Y después de eso sacaron a un hombre llevando una cruz hecho con cajas de cerveza y vestido así con el atuendo que usaban en el siglo I, y lo pusieron borracho y tomando cerveza y con la cruz. Esa es una mofa, esa es una burla. Pero como dije ya hace un rato, nadie se va a quedar impune el que blasfema el nombre de Dios. Nadie va a quedar impune. Los muchachos de hoy han aprendido muchas cosas. Por ejemplo, en el satanismo hay una marca que le llaman la marca del cabro. ¿Cuántas personas? ¿Qué poder hay en que el hombre haga esa marca? Y todos los evangelistas de la nueva era y del G12 lo hacen predicando la palabra de Dios. No me gusta hacer esa marca, pero para que sepan de qué estoy hablando. Para que sepan de qué estoy hablando. Esta es la marca del cabro. Los 2 dedos hacia arriba son los cachos del diablo. Y los 3 dedos hacia abajo es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás tiene a Cristo dominado. También existe esto: paz y amor. Los niños, los muchachos quizás no saben qué es lo que están haciendo con esas marcas. Pero este símbolo de paz y amor lo hacen los iniciados al satanismo. A ellos se les da una cruz de cerámica para que la tiren al suelo, para que la rompan, como rechazo al cristianismo. Se ponen playeras con unos símbolos que se llama el yin yang, símbolos satánicos. Y hace algunos años salió en las playeras de una clase de escuela bíblica de vacaciones el símbolo infinito, que es símbolo satánico. No sé cuántos están aquí que se acuerdan de esa playera de la escuela bíblica de vacaciones, símbolo satánico. Quizás los que mandaron imprimir esas playeras nada sabían de eso, pero es un símbolo satánico. Hay muchos símbolos satánicos. No los voy a mencionar porque son muchos, pero si quieren una clase sobre eso, me avisan y yo se las traigo para que cuiden mejor a sus hijos. La Biblia, mis amados hermanos, es fuente de crecimiento en lo moral, en lo espiritual. Ya vamos a terminar, pero quiero que vean, hermanos, lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 119.
versículo 9. Qué bello, qué precioso ese Salmo 119, versos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Con guardar su palabra, hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es la oración que debe ser de cada uno de nosotros. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En 1 Pedro 2:2, ahí nos habla de la fuente del crecimiento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mis amados hermanos, sin la Biblia nosotros no conoceríamos a Dios. Sin la Biblia nosotros no sabríamos nada sobre el pecado. Sin la Biblia no sabríamos nada sobre el infierno. Sin la Biblia no sabríamos nada sobre el juicio final. Gracias a Dios por este libro que nos llegó a nuestras manos, que nos habla de Dios, de nuestra relación con Dios. Alabamos el nombre de Dios por su palabra. Que el Señor le bendiga.